Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el que voy a hablar de tipos de personalidad en el árbol de la vida, tanto por sefirot como por colores. Sin embargo, conviene decir que los colores que aparecen en el árbol no son los habituales. En el árbol de la vida tenemos los colores sefiróticos que provienen del libro del Zohar, de las atribuciones místicas a cada esfera, y los colores pues que tienen un significado distinto del que vamos a abordar en este vídeo, porque aquí me voy a basar en la gama cromática de la luz. El arco iris es la gama cromática del espectro visible para nosotros. Entonces hay esta gradación de colores que tienen vibraciones distintas y que se relacionan también con los chakras, los colores del aura. Cuando hablamos del aura hay una vibración energética que está relacionada con un color. Aprovecho para mencionar que en la página web comprendiendoalser.com hay un test de personalidad en el que puedes ver el color dominante, el tipo de aura y su significado, que es lo que vamos ahora a ver de una manera muy sintética y que en la página web está muy detallado, con mucha información, y podrás ver diferentes colores, los significados, etc. Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí cada esfera asociada a un color y un significado a nivel de personalidad. Aprovecho también para decir que solemos combinar varios colores, es decir, cada persona suele manifestarse de diferente manera en diferentes ambientes, entornos, y entonces utilizamos varias esferas, varios colores, pero hay algunos que son más predominantes y es de lo que vamos a tratar. Empecemos con Malhut, 10ª esfera, la esfera de tierra. Entonces ocupa el lugar más bajo en el árbol, la energía más densa, más terrenal, plano físico, plano de los efectos. A nivel de personalidad, ¿qué significa? Pues que son personas muy prácticas y terrenales. Es decir, que están con los pies en el suelo, su forma de vida es, en ese sentido, digamos, muy centrada en el plano físico, y en consecuencia también hay mucha energía física vital. Son personas con una gran resistencia física. A veces hablamos de fuerza, pero no solo es fuerza. A veces son personas que no destaca igual por tener un cuerpo muy, muy musculoso, pero sí muy resistente, que pueden trabajar muchas horas. Esas personas que no se cansan nunca prácticamente, lo cual a veces es un problema porque significa que les cuesta manejar tanta energía. Hay que gastarla, hay que liberarla, y cuando no se libera esa energía a veces puede perturbar. Entonces son personas muy trabajadoras, son escépticos, pues porque toda la atención está puesta en el plano físico, es el único mundo en el que creen realmente, porque es lo que pueden ver y tocar, y son muy directos a la hora de hablar, de expresarse, de manifestarse, dicen lo que piensan, son transparentes en ese sentido, se les ve rápido cuando están alegres, contentos o enfadados, preocupados. Entonces ahí también decimos un déficit en la gestión emocional, es decir, a nivel emocional puede costar un poco pues contener sus emociones, lo cual significa que a veces se expresen de forma visceral, fuerte, abrupta, incluso agresiva en algunos casos, porque es una energía a veces desbordante que cuesta un poco dominar. Entonces, son personalidades muy, muy válidas para lo que son todas estas tareas físicas en la construcción, trabajos de estos operarios, personas que, que dedican su vida básicamente a lo que es la familia, el trabajo, una vida sencilla en ese sentido, que en muchos aspectos es una ventaja, en otros tienen sus inconvenientes en cuanto a que tienen un trabajo por delante a nivel de gestión emocional. Aprender a manejar sus emociones para que puedan ser expresadas de manera más armoniosa. Y en muchos casos también conviene encontrar salidas creativas para, de alguna manera, liberar tanta energía vital. Bueno, seguimos avanzando, vemos en la esfera de Yesod, segundo nivel, es como que ascendemos un poquito, nos vamos en el lenguaje de chakra sería el segundo chakra, el color el naranja. Entonces son personas muy apasionadas y creativas.
sigue habiendo mucha energía vital, mucha energía física, pero aquí también incorporamos energía emocional, es decir, aquí digamos que es una personalidad que ya se maneja un poco mejor a nivel emocional, puede gestionar mejor sus emociones, pero sigue habiendo mucha energía física, hay mucha necesidad de experimentar, de vivir experiencias, emociones. Por eso decimos aquí que es un poco el perfil del aventurero. Hay como una doble vertiente, está el aventurero, la persona que le encanta viajar y es como que le gusta sentir la adrenalina, ¿no? Las emociones fuertes, las experiencias intensas. Y también están los artistas, también es una esfera muy ligada a lo que es la creatividad, la imaginación, mundo de los sueños. A nivel astrológico es la luna, con lo cual en esta esfera pues hay una serie de componentes que también sugiere que puede haber habilidades artísticas. Y entonces, pues bueno, en algunas personas se va a manifestar más a nivel físico vital, en otras personas más a nivel creativo. Hay mucha energía sexual también, es una esfera ligada a la sexualidad, a los deseos. Entonces son personas sociables y comunicativas, es una esfera ligada al yo externo, son las máscaras sociales las que ubicamos en Yesod. Entonces en armonía son personas sociales y comunicativas y poco comprometidas, es decir, que aquí uno mira por sí mismo en el sentido de que lo que buscan es satisfacer sus propios deseos, sus necesidades, sus impulsos, sus apetencias, ¿no? Es una energía muy del yo quiero para mí, ¿no? Entonces, aquí eso a veces lo que genera es un poco compromiso en relación a otros, a nivel familiar, probablemente, a nivel de pareja. Les cuesta entablar una relación comprometida, una relación estable, porque de alguna manera necesitan esa libertad para disfrutar de la vida al máximo, ¿no? Hay esa necesidad, esa tendencia, y entonces pues en ese sentido a veces pues a nivel de relación sentimental pues puede costar un poco encontrar lo que es la estabilidad y sería más de relaciones ocasionales. Es una energía propia de la juventud, ¿eh? Es decir, a medida que maduramos y hacemos años vamos conectando con otras esferas, con otras dimensiones, pero esta energía a veces está presente en la persona prácticamente toda la vida. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la esfera de Hod con un amarillo amarillo profundo, es un amarillo intenso, es un amarillo anaranjado. Antes de llegar al amarillo claro, que lo encontramos en Netzach, pues aquí estamos en un paso previo, entonces es un amarillo naranja, un amarillo denso, y aquí nos vamos ya a este pilar izquierdo que es mental. Entonces son personas, hablamos de una personalidad serena y organizada, es decir, aquí la mente racional ya es predominante, predomina la energía mental, la memoria, la razón, el pragmatismo, la lógica. Bueno, pues todas aquellas personas que les gusta estudiar meticulosamente las cosas, analizarlo todo, leer en detalle las cosas. Bueno, les puede gustar también temas relacionados con informática, ingeniería, mecánica. Estamos todavía en una dimensión en la que la tendencia es plano físico, es decir, la mirada está puesta hacia abajo, hacia Malhut, con lo cual interesan las cosas terrenales, especialmente. En realidad eso hace que uno sea muy escéptico. Entonces, cuando hablamos de filosofías, metafísica, etc., la personalidad que está muy en Hot es escéptica. ¿Por qué? Porque básicamente da credibilidad a aquello que está sustentado por la ciencia. Lo empírico, lo demostrable, lo que se puede reproducir en un laboratorio, lo que se puede analizar, es esa fe ciega en la ciencia, porque después la ciencia va cambiando también sus hipótesis y hay nuevos descubrimientos y a veces dentro del campo de las ciencias pues un nuevo descubrimiento contradice a otro anterior, pero mientras no haya ninguna novedad, la energía predominante en Hot es muy lógica racional, con lo cual es escéptica en lo metafísico y se centra en lo pragmático, lo científico. Entonces también decimos que hay mucha contención emocional porque como esta energía mentalmente es fuerte, pues la personalidad muchas veces a la hora de expresarse es contenida en ese sentido, es decir, expresa poco. Igual es una persona más bien seria, con
con esa cara de póker que solemos decir, ¿no? Que no expresa sus emociones, no sabes muy bien si lo que piensa o si está alegre o preocupada, es decir, es poco expresiva, podría ser incluso poco empática, hay cierta frialdad asociada a esta energía, y lo que hay es mucha memoria, ¿no? Entonces hay personas que tienen esa capacidad para almacenar una gran cantidad de datos, información de todo tipo, ¿no? Según lo que a uno le interese, pero la parte de libros, cultura, historia, todo eso entraría en esta dimensión. Y de ahí también que puedan ser comunicativas, personas comunicativas a nivel de transmisión de esos conocimientos. Pero siempre de una manera serena, pausada, sosegada, ¿no? Aquí lo que es esta energía tranquila, de tipo yin en este sentido, predomina. Y eso, pues hay personas que, pues abiertamente uno puede ver esta dimensión de su árbol, las tenemos todas, pero esta puede ser más visible que otras, y es cuando hablamos de este tipo de personalidad. Muchos científicos, personas que están volcadas en lo que es el interés por todos los hallazgos científicos, médicos, biológicos, todo en relación al plano físico. En el lado opuesto tenemos la esfera de Netzach, está en el lado derecho, pilar emocional. Entonces, aquí vemos que ya es un amarillo brillante, es una vibración mayor. Si vemos también lo que es en esta gama de colores, pasamos del rojo al naranja, amarillo. Entonces, el amarillo ya tiene un significado diferente. Habla de personas alegres, optimistas, joviales, es un poco la energía del niño. Esas personas que tienen un comportamiento así extrovertido, sociable, despreocupado incluso, son espontáneas, personas muy espontáneas. Es una energía muy, muy fresca, muy, muy bonita, suelen ser personas muy, muy agradables y muy divertidas, ¿no? Hay un componente así de frescura, jovialidad, alegría, optimismo. Personas muy positivas también, es una mente abierta y positiva, es otra de las características. Creativas e inteligentes. Creativas especialmente porque en el pilar derecho hay un componente creativo mayor que en el pilar izquierdo. En el pilar izquierdo sí que hay componentes creativos en la parte alta de tipo mental, pero aquí en la parte baja es una creatividad emocional en el sentido de que las emociones son las que nos despiertan esa capacidad para manifestar una idea creativa ya utilizando alguna metodología, ya sea la música, la pintura, la poesía, la estética, la decoración, el arte en general. Entonces, es esta expresión artística que es capaz de manifestarse, llega a tierra, no está en planos muy internos, sino que ya está en contacto con el exterior. Ya vemos que de Netzach hay un sendero directo que llega a Malhut, con lo cual hay dos senderos altamente creativos, el 17 y el 18, que en el árbol tienen este significado de habilidades artísticas y creativas. Bueno, son personas empáticas, de mente abierta. Pues es básicamente porque no tiene ese análisis pragmático de Hot. Está incluido porque es un árbol de emanaciones, entonces Hot está dentro de Netzach, pero aquí lo que destaca es esa apertura de mente. Entonces también son personas impulsivas y despreocupadas. En armonía es una impulsividad sana en el sentido de que es transparencia, es cuando la persona se muestra tal y como es transparente, es como que no hay manipulaciones ni tergiversaciones de nada, es todo muy directo, muy claro, muy transparente, y eso, pues bueno, de alguna forma es como muy noble, ¿no? Es la persona que se muestra tal y como es, que no esconde nada, pues es muy noble. A veces esa impulsividad a veces te puede poner en algún compromiso, porque a veces uno pues habla más de la cuenta o dice lo que debería omitir por cuestiones sociales, básicamente, ¿no? Hay una serie de protocolos sociales cuando estamos en según qué entornos, pues en el que uno tiene que igual ser un poco más prudente, más contenido en su manera de expresarse, y eso a veces es uno de los aspectos que tiene que aprender la personalidad Netzach. Por lo demás, bueno, gente que le gusta disfrutar de la vida,
Al ser también muy inteligentes, pues pueden hacer un montón de trabajos y bueno, es una energía muy bonita y que bueno, da mucho espacio también a lo que es el aspecto lúdico y recreativo, ¿no? Así como en Hot uno está más pendiente del trabajo, lo mismo que en Malhut, hay mucho interés por el trabajo, y Esot y Netzach están más centrados en el disfrute de la vida, ¿no? El disfrutar los placeres de la vida y todo lo que podamos hacer en este plano. Subimos de nivel y nos vamos a Tiferet, esfera central, color verde, un verde claro. Aquí ya hablamos de personas equilibradas y adaptables. Es la esfera que está en el centro del árbol, entonces es muy versátil, es polivalente, es como que se puede manejar en todas direcciones, en cuestiones espirituales, en cuestiones terrenales, mentales, creativas. Está en el centro, entonces, pues bueno, maneja muy bien la energía mental, emocional, la superior y la inferior. Personas en armonía comunicativas y polivalentes suelen ser personas sociables, muy habladoras, les gusta comunicarse, entablar conversación, pueden hablar de todo, además, porque hay esa versatilidad, y pueden hablar de temas políticos, temas religiosos, filosóficos, científicos, hay una gran polivalencia en ese sentido. Suelen ser personas muy naturales, también muy, muy transparentes, y bueno, está este componente de sensibilidad e intuición que aparece por primera vez, es decir, es como que la persona aquí conecta con dimensiones más profundas. No solo estamos hablando de la personalidad, que serían las esferas que están por debajo, aquí ya entramos en la tríada del alma, decimos que conectamos con un yo más profundo, un yo que está más allá de esta máscara social que solemos mostrar al exterior. Con lo cual aquí puede haber, pues, puede haber componentes de personas o introvertidas, o tímidas, sensibles, y a veces eso hace que uno se retire. Entonces hay personalidades ligadas al verde y Tiferet que viven la vida o les gusta vivir más aislados, más apartados, más en soledad o en contacto con la naturaleza y los animales. Es un componente también marcado en características de esta personalidad. Y muchas veces, pues bueno, pues les gusta la alimentación, mirar que todo sea muy natural, muy sano, muy equilibrado. Bueno, a nivel terapéutico, digamos, que hay habilidades, porque es como que ya conectan con lo que es este aspecto holístico del ser humano, el que no solo somos cuerpo, sino que están los 7 cuerpos unidos, ¿no? El cuerpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, el crístico, átmico, etc., ¿no? Todos los cuerpos en uno. Entonces, en esa especie de conocimiento holístico, pues uno encuentra equilibrios y armonía. Aquí es cuando empieza a haber un interés más marcado por lo espiritual. Digamos que en las esferas inferiores uno está más volcado en el plano físico, el interés está puesto en la materia, en el trabajo, en la familia, en todo aquello que podemos ver y tocar, lo tangible, lo visible. Cuando entramos o cuando llegamos a Tiferet es una vibración más profunda en el sentido de que uno empieza a plantearse cosas, a reflexionar acerca del sentido de la vida, el porqué de nuestra presencia en el mundo, el sentido de todo eso. Y aquí es cuando entramos ya en temas metafísicos o espirituales. Puede ser ligado a alguna filosofía en particular, a alguna religión también. Es decir, aquí la espiritualidad puede expresarse de muchísimas formas, maneras, a través de credos concretos, o cada uno puede tener sus especulaciones, sus pensamientos filosóficos en ese sentido. Pero ya hay un interés, uno se plantea cosas. Entonces es un nivel de yo más profundo, un poco más maduro. Cuando llegamos a Tiferet, en principio la persona ya ha madurado, ha vivido cosas, ha experimentado, ha formado su personalidad y empieza a buscar respuestas de otro tipo. Hay personas que ya a muy pronta edad están conectadas a esta esfera, pero otras personas llegan a ella más tarde. Bueno, vamos a Geburah. Esta es una esfera que
que a pesar de estar por encima de Tiferet, vuelve a tener un componente muy terrenal. En Geburah hablamos de personas, la personalidad es perseverante, luchadora, combativa también. Son esos caracteres fuertes, muy buenos para lo que son debates, discusiones, ¿no? Debates sociales, morales, políticos. Tienen muchos argumentos, son personas muy inteligentes, muy ágiles mentalmente. Entonces son personas que en el ámbito profesional destacan por sus habilidades, su inteligencia, su capacidad, su confianza, tienen mucho poder personal. Entonces suelen ser personas exitosas en el ámbito profesional. Les cuesta un poco más manejarse en el ámbito personal, pues a nivel de pareja, por ejemplo, las relaciones afectivas, porque tienen una mente crítica. Son muy exigentes, autoexigentes, entonces hay expectativas muy altas. Y a veces, pues con el tema de la pareja, no terminan de encontrar o les cuesta encontrar, porque hay esa expectativa o esa exigencia que hace que sea difícil encontrar a alguien que esté a su altura, ¿no? Hay un poquito de ego aquí, aunque el ego lo situamos, ¿no?, a nivel sefirótico en Yesod, pero la energía de Geburah tiene un componente de personalidad fuerte, y siempre que hablamos de personalidad fuerte hablamos de ego, porque es como un yo más pronunciado, aquí estoy yo, y estas son mis ideas, esto es mi criterio, lo cual en algunos aspectos es muy positivo, porque habla de confianza y poder personal, pero a nivel espiritual eso a veces puede ser un obstáculo, porque el camino espiritual va siempre hacia la disolución del yo, y aquí pues es como que se refuerza. Entonces es una energía que es muy buena para todo lo que sean tareas o profesiones de tipo social, el ámbito social, con cierto protagonismo, cierto peso, responsabilidad. Pero a nivel espiritual podría haber no diría un retroceso, pero sí un cierto estancamiento. Aquí hay como una barrera, es cuando hablo de la barrera de los juicios, y en este nivel, entre Geburah y Yesod, hay una barrera, el sendero 8, que es como, bueno, pues es un nivel en el que los juicios están muy presentes, y siempre que haya juicios hay dualidad, si hay dualidad hay separación, y entonces ahí se frena lo que es la ascensión hacia la tríada superior, que va directamente o habla directamente de conciencia de unidad. Entonces suelen ser personas competitivas, ambiciosas, luchadoras, exitosas. Bueno, pues a nivel profesional es una energía muy, muy favorable. Entonces suelen ser personas prósperas, abundantes, manejan muy bien el dinero, y bueno, pues son energías que, por ejemplo, también son predominantes en deportistas hay ese aspecto combativo, luchador, de esfuerzo, de ambición también. Entonces ahí si combinamos Geburah con Yesod Netzach, en el que también hay una actitud muy positiva y muy enérgica, pues es una combinación en el ámbito del deporte, por ejemplo, maravillosa, ¿no? Entonces son grandes deportistas. Y bueno, pues entonces habrá que buscar otras combinaciones según el tipo de personalidad. Pero si nos centramos en esta esfera, hablamos de personas muy implicadas en el mundo de los negocios, grandes profesionales, personas exitosas, competitivas, ambiciosas, y bueno, que en ese sector pues avanzan a paso de gigante. El ámbito personal pues es donde están sus deficiencias, y bueno, pues siempre tendrán que trabajar un poco más el aspecto de la empatía, la suavidad en sus formas de hablar, ¿no? Bueno, gestionar un poco también las emociones, etc. Bueno, aquí pues decimos sentido de la justicia, pues hay un componente moral, ¿no? Hay mucho juicio moral. Entonces, todo lo que son discusiones a nivel de derechos, libertades, el ámbito de la política, todas esas personas que se implican con fuerza en este ámbito, pues esta esfera está marcada. Tienen esta dimensión muy activa. Y bueno, y se les suele dar bien, ¿no? Tienen siempre argumentos para rebatir al otro y tratar de convencer o de llevar a la persona a su terreno. Son muy persuasivas también. Entonces son, en lo que es el mundo occidental, es lo que es el triunfador, el ganador, ¿no? Porque tienen esas habilidades destinadas a destacar
y conseguir lo que quieren. Es verdad que no tiene el componente de, digamos, del yo quiero para mí propio de Yesod, porque aquí puede haber una contribución social, es decir, puede haber, por ejemplo, un político, puede utilizar esta esfera, esta dimensión, este poder personal para convencer o para mejorar en el ámbito de la legislación, pues lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, etc. Es decir, que tiene también unas características muy positivas, ¿no? Están los gobernantes ligados a Geburah. Bueno, vamos a ver el lado opuesto. Tenemos la esfera de Gesed, nos vamos al lado emocional, personas sensibles y afectuosas. Estamos en el pilar derecho, energía emocional, pero es una energía emocional mayor que la de Netzach en el sentido de que está más ligada al sentimiento. Es una emoción más consciente, la persona es más madura, entonces es un amor, no es el amor romántico propio de Netzach o Yesod, que está muy idealizado, ¿no? Es esa idealización que hacemos de la persona cuando somos muy jóvenes, idealizamos y realmente no conocemos a la persona y bueno, entonces hay una especie de nublamiento del juicio, de la razón, entonces uno idealiza y entonces vive a través de las emociones, pero es muy ficticio todo. Ya en Gesed es un sentimiento sereno, profundo, es algo más estable, más duradero, más consciente. Y entonces suelen ser personas muy entregadas. Es cuando hablamos de vocaciones de servicio, ¿no? Las personas vocacionales, las profesiones vocacionales, pues la medicina, la docencia, de esas tareas, ¿no? que realmente te ganas la vida con ello, pero lo que buscas es una contribución social, mejorar la vida de los demás. Eso puede ser a nivel profesional, también puede ser a nivel personal, puede ser que simplemente tengas una profesión, pero en el día a día, pues te relacionas con las personas de tu entorno de una manera muy generosa, muy entregada, muy dadora, de querer siempre ayudar, de siempre estar pendiente de los demás o a disposición. Son esas personas tan bonachonas, ¿no? Que dices que tienen un buen fondo, es todo corazón. Sabes que siempre puedes contar con ellas. A veces ponen por delante igual tus necesidades a las suyas, lo cual en eso podríamos caer en desequilibrios, en tema de límites, son sus aprendizajes. Pero bueno, digamos que la gente les quiere mucho porque se percibe esa bondad, ¿no? Son personas muy sociables, muy generosas, muy cariñosas, entonces es una maravilla tratar con este tipo de personas porque no son nada conflictivas. Así como con Geburah suele haber riñas, conflictos, discusiones y les cuesta manejar lo que son las relaciones sociales, pues con Gesed es muy fácil. Cualquier persona puede tratar, lo mismo que con Netzach, puede tratar con ellos porque son personas de trato fácil, agradable. Son también muy trabajadores, muy implicados. Aquí hay una energía también que está relacionada con el compromiso, ¿no? El compromiso, pues con aquello con lo que te implicas, ¿no? Puede ser una profesión, puede ser la familia, pero hay una mentalidad que está más pendiente de los demás que de uno mismo. Lo cual, repito, no siempre es positivo, porque todo lo que sean desequilibrios de un lado o de otro, nos vamos a una sensación de malestar. Todo lo que es desequilibrio es salirse del centro, de la paz, de la armonía. Y entonces, pues en algún aspecto, uno puede sentirse mal o desvalorizado o con falta de reconocimiento. Bueno, hay algún aprendizaje en los desequilibrios, ya sea hacia Geburah o hacia Gesed. Pero en este vídeo que vamos viendo las personalidades, pues bueno, podemos reconocer fácilmente estas personas que, digamos, que destaca por esta energía bondadosa, amorosa, servicial, de cuidar, de ayudar, etc. Aquí también hay interés por lo espiritual, lo mismo que con Tiferet, ya uno se empieza a plantear cuestiones de tipo existencial, con Gesed también. Lo que pasa es que con Gesed muchas veces, como estamos en un nivel todavía muy moral, en el ámbito moral, es decir, va a depender de dónde hayas nacido. Según donde hayas nacido, adoptarás una filosofía, una cultura, una religión. Entonces, antes de tú poder llegar a cambiar o a construir tu propia ideología en el ámbito espiritual, empiezas por la que te transmiten, la que heredas.
aquí es cuando uno a veces puede, digamos, mostrar su interés espiritual de una manera muy devocional. Y si no has reflexionado muy a fondo qué es lo que has heredado, pues uno acaba, pues por ejemplo, pues siendo una persona muy devocional del cristianismo, o del judaísmo, o del hinduismo, o de la religión que sea, excluyendo las demás. Entonces aquí es cuando a veces uno, pues bueno, puede encerrarse en una sola filosofía o religión, sintiendo rechazo incluso por las demás. Entonces hay alguna limitación en ese sentido, porque estamos en un nivel en el que la moral y el dogma está muy fuerte. Entonces cuando hablamos de personas muy dogmáticas, ya sea de la religión que sea, estamos en este nivel, Geburah Geset. A mayor restricción dogmático, es decir, cuando la persona más encerrada esté en su verdad, en su dogma, estará más en sintonía con Geburah, es la justicia, la ley, ¿no? Como cuando hablamos de la Torah es la ley para los judíos, pues si no salimos de esa ley, es la única que hay, pues eso es un dogmatismo propio de Geburah. Cuando eso se abre, entonces todas las corrientes místicas de cualquier religión, ya sea el gnosticismo, la cábala relacionado con el judaísmo, el sufismo, ¿no? El islam, es decir, todas las corrientes místicas abren la mente, y entonces es cuando ascendemos hacia la tríada superior. Pero mientras no nos abrimos y no entramos en las corrientes místicas de cada filosofía o religión, nos quedamos en este nivel. Entonces solo hay una verdad, solo hay un Dios, solo hay una creencia, y esa es la única buena para nosotros, y bueno, hasta cierto punto pues forma parte del camino, del proceso. Entonces, bueno, en cualquier caso hay interés, ¿no? No solo se observan aspectos de tipo terrenal en el trabajo, la familia, hobbies, aficiones, sino que también hay interés por lo espiritual, y uno empieza pues a leer libros o a interesarse por algo de tipo existencial. Bueno, aquí damos un saltamos la esfera central, Dat, que es la conciencia. No tiene interpretación a nivel de personalidad porque es una esfera que no es esfera, es una sefirá invisible. No sabemos en qué punto está, es la conciencia, entonces puede ir subiendo progresivamente por el pilar central, pero no sabemos en qué punto está. Entonces, a nivel de personalidad nos saltamos Dat y vamos a Binah, que es la tercera esfera, pilar izquierdo. Entonces, claro, en la parte alta del árbol, como este es un árbol de emanaciones, hay que entender que en Binah están las dos esferas también emocionales de Geset y Netzach. Entonces es una inteligencia superior porque abarca tanto cuestiones puramente intelectuales o mentales como también emocionales. Entonces son personas muy inteligentes y eficientes. Son responsables, comprometidas, mucha capacidad de entender todo tipo de cuestiones y también las emociones, ¿no? Es decir, no solo analizan o recopilan datos e información, y que sería lo propio de Hot, e incluso también albergan toda la parte filosófica de Geburah. En Geburah también puede haber un componente espiritual, pero un tanto crítico, ¿no? Como la filosofía. La filosofía pone en cuestión un montón de cosas. Es un aspecto de la espiritualidad mental que también incorpora Binah, pero en Binah ya hay una conexión profunda con lo que es esta tríada superior, en la que, bueno, pues uno conecta con la fuente de la vida, lo divino, el cosmos, podemos ponerle muchos nombres. A mí me gusta hablar de la vida, ¿no? La vida. Cuando hablamos de Dios, es una palabra que tiene un peso, pues un peso religioso, y eso a veces pues genera resistencia, pero cuando hablamos de universo es algo más abierto, pero simplemente conectar con la vida. La vida es Dios, en realidad, es lo mismo. Entonces, Binah conecta con la vida en todas sus dimensiones y en todas sus formas de expresión. Sigue siendo una energía mental concreta, superior, pero concreta, es decir, que se piensa, se razona, se analiza, se compara. Aquí sí que uno está abierto a valorar todo tipo de filosofías, no solo nos quedamos con la nuestra, nos interesamos por las otras, y entonces aparece el sincretismo.
tomamos un poco de aquí y un poco de allá, porque todo al final habla de lo mismo, con diferentes lenguajes. Entonces aquí está el estudio comparativo. Sigue siendo estudio, la parte mental está muy marcada, pero es comparativo. Ya no nos quedamos con una sola filosofía, sino que nos abrimos a todo tipo de tradiciones, culturas, conocimientos. Son personas muy sensibles, muy creativas, porque aquí también decimos que la parte alta del árbol, digamos que están, de alguna manera están todas las esferas que están por debajo. Entonces la persona es sensible y creativa. Hay personas que conectan con Binah, con este azul oscuro que es un índigo, que son tímidas, por ejemplo, muy introvertidas, pero proviene de esa sensibilidad. Digamos que la persona a veces no está muy cómoda en el plano físico o con lo que son las situaciones propias del plano físico, en el que tienes que lidiar con el tema del trabajo, de impuestos, papeles, documentos, no sé, un montón de cuestiones que a veces uno pues como que está ya más conectado con lo espiritual que con lo terrenal, pues a veces es un poco incómodo y bueno, se aleja un poco de las personas, a veces pues simplemente pues bueno, porque no se encuentra del todo a gusto en el mundo físico. Entonces de ahí que sean personas muy sensibles, muy profundas y también creativas. Es una creatividad mental, es una creatividad que está en el mundo de las ideas. Después eso ya se expresará a través sobre todo de Netzach y Yesod en el plano físico, se canalizará de alguna manera, pero las ideas creativas en gran parte provienen de esta esfera de Binah. Bueno, comprensión metafísica. Digamos que al abarcar todos los planos, al tener en cuenta todos los planos, todas las dimensiones, saber que todas las filosofías hablan de lo mismo, o todas las creencias, todas las religiones apuntan hacia un mismo origen, ¿no? Que es bueno, reflejado en Keter, en el árbol de la vida, pues entonces esa comprensión metafísica hace que uno pues ya no se confronta con nadie, es decir, se sale de los conflictos, las discusiones, los debates, ¿no? En Geburah esa capacidad está muy marcada y la persona incluso disfruta en ese sentido, debatiendo y conversando o queriendo convencer al otro. Binah no, Binah ya esa faceta ya la ha dejado atrás, entonces está como muy segura de su verdad, muy tranquila en ese sentido, no tiene que demostrar, no tiene ninguna necesidad de demostrar ni de querer convencer nada de sus creencias, son las suyas, en ese sentido hay seguridad, hay confianza. Bueno, es esta conciencia holística, ¿no? Es cuando uno ya tiene una cosmovisión muy completa del mundo, sabe quién es, a qué ha venido. A veces hay personas que conectan con Binah a temprana edad y todavía no lo saben. Pero las personas que están conectadas con esta dimensión, a la que alcanzan cierta edad, cierta madurez, tienen una visión completa de lo que es su rol en el mundo, su papel, quiénes son, a qué han venido. Pueden que intuitivamente conocen su propósito de vida, que la intuición, aunque no es el mayor fuerte en Binah, pero hay intuición. Y entonces, bueno, pues hay mucho interés también por seguir conociendo y avanzando en el ámbito de la metafísica. Suelen ser personas que se interesan por todo lo que es lo esotérico, pues eso, pues los números, lo que son la astrología, los colores, todo lo que es este lenguaje esotérico, pues a través del tarot, de los símbolos, de las formas, geometría sagrada, etcétera. Todo este mundo metafísico, esotérico, en el que hay significados muy concretos, porque realmente todo esto se puede estudiar y aprender, pues está en Binah. Si nos vamos a Jochma, segunda esfera del árbol, pilar derecho, en la parte alta, vuelve a ser una energía mental, pero claro, cuando estamos en la tríada superior es una mente distinta de la que podemos comprender o entender en la parte baja del árbol. Aquí nuevamente hablamos de personas carismáticas e independientes, es decir, de alguna manera con Jochma hablamos de personas muy espirituales, es decir, que tienen una conexión con la dimensión espiritual muy fuerte, pero de alguna manera recuperamos el carisma y el poder personal de esferas inferiores, como puede ser Geburah o Yesod, incluso Malhut.
Y es que es una combinación de colores. Tenemos la parte emocional del azul y el rojo de la parte física. Entonces hay una combinación interesante, pero en una vibración mucho más alta. Entonces vuelven a ser personas muy espirituales, pero así como en Binah hablaríamos de personas más bien tímidas o introvertidas, con Jogma hay mucho poder personal, hay carisma, hay mucha más facilidad para expresarse. Entonces también suelen ser muy independientes, porque la libertad es una de las premisas, ¿no? Con la que uno se identifica con esta esfera. Para identificarse con esta esfera, uno tiene que sentirse muy libre, muy independiente, muy autosuficiente. Entonces suelen ser personas que van mucho por libre. Predomina la mente abstracta. Sigue siendo mente, pero así como en Binah es concreta, aquí es abstracta. Aquí pues son las ideas. Ideas son formas abstractas o hay un componente altamente intuitivo. Todo eso después se puede elaborar en otras esferas. En Binah podemos descender directamente hacia Tiferet. Pues puede seguir diferentes caminos, pero es el mundo de las ideas. Las ideas en abstracto provienen de esta esfera. Entonces lo que son los símbolos, el simbolismo, lo encontramos en Jogma porque en Binah a ese simbolismo le ponemos palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un arcano del tarot, pues vemos, no sé, el mago, una imagen. Y cada uno puede hacer sus interpretaciones. En Binah hacemos las interpretaciones, pero en Jogma está la imagen. Entonces, es lo que decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. De esa imagen podemos sacar un montón de interpretaciones. Por eso es el mundo de las ideas. De ahí surgen después todas las interpretaciones que podamos hacer en Binah o en esferas inferiores. Bueno, mente abstracta. Siguen siendo personas muy sensibles y creativas, a pesar de tener componentes de fuego, de tierra y de carácter, son sensibles. Es una combinación muy interesante la de Jogma, porque combinan esa doble faceta, la de poder personal, la de sensibilidad, intuición y creatividad. Digamos que una mente en Jogma está llena de ideas, que después habrá que elaborar, pero ideas hay muchas. De ahí surge también muchos impulsos creativos. Místicas e independientes, conciencia holística, pues lo mismo que en Binah, estamos en un mismo nivel en el que uno contempla el mundo en todos sus niveles, facetas, planos, realidades. Entonces uno es plenamente consciente de que no solamente el mundo físico es el único mundo que existe, es una expresión, es una manifestación de los mundos internos. Todas estas esferas son mundos internos, todo al final revierte en Malhut, plano físico, pero podemos encontrar significados en mundos internos, ya sea en el ámbito emocional inferior, emocional superior, mental superior. Y así llegamos a Keter, la primera esfera, la que está más arriba, es el blanco. Fijémonos en la imagen que hay abajo. Del blanco surgen todos los colores disgregados, es decir, que el blanco los contiene todos. Por eso en la primera esfera, en el blanco, pues incorporamos todas las demás. La persona que en principio que se identifique con el blanco, de alguna manera puede verse a sí mismo en todos estos atributos de las otras esferas. Pero si hablamos de personalidad propia del blanco, directamente hablamos de personas muy sensibles y profundas, es decir, queda muy alejado de Malhut, de este rojo, ¿eh? Estamos a nivel de vibración es el lado opuesto, porque en Malhut decíamos que la persona está únicamente enfocada en el plano físico, en las cuestiones terrenales, materiales, en el trabajo. Hay una conexión también con la naturaleza, pero desde un punto de vista muy práctico. Las personas que conectan o que se identifican con el blanco sí que pueden conectar con la naturaleza a un nivel muy espiritual, ¿no? Muy chamánico, pero casi que ni eso, porque es como que ya directamente se sienten de otro mundo. No es el plano físico, aunque puedan estar en armonía con el plano físico, pero hay una gran profundidad, mucha sensibilidad. Entonces sí suelen ser personas más bien retiradas, necesitan espacio, silencio,
entornos muy favorables para acompañar lo que es esa personalidad pacífica, serena, profunda. Podrían mantener ese nivel de paz en otros entornos, pero lógicamente por resonancia buscan esos entornos tranquilos, naturales, silenciosos, un tanto retirados. Aquí predomina la mente intuitiva, ya que está en el pilar central, pues tanto tiene aptitudes a nivel creativo como a nivel racional, es como que puede aunar ambos pilares, pero la persona está muy conectada a su intuición, con lo cual decide, elige las cosas, funciona en el día a día a través de su intuición. Una intuición muy, muy cotidiana. Digamos que hace las cosas según siente. Pero ese sentir no es solo emocional, sino que es un sentir profundo que es intuitivo. Escasa participación social, justamente porque, pues se siente bien en otros entornos, más tranquilos, más sosegados. Claro, en principio, muchas personas dirán, bueno, yo conecto con Keter o me identifico con esta personalidad, pero aquí está la gran diferencia. Ausencia de juicios. Muy, muy pocas personas realmente podrían decir que viven sin juicios, porque es muy difícil, porque todo el mundo tiene un ego y mientras haya ego hay juicios. Entonces, suavizar los juicios es una tarea que lleva tiempo, y cuando hablo de tiempo hablo de vidas y vidas, porque es una conciencia muy elevada que se sale del mundo dual, del bien y el mal, y en este distanciamiento no hacer juicios es realmente raro. Pocas personas, digamos, que podrían decir realmente, sí, pensar o creer en que no hay que juzgar, que hay que respetar todo eso lo solemos decir y lo creemos firmemente, pero si después nos observamos en el día a día, nos damos cuenta cómo aparece una noticia y ya estamos señalando, juzgando, criticando, y es algo natural, inconsciente, y ese es el gran trabajo que tenemos por delante, observar nuestra mente juiciosa porque es de separación, es dual. Entonces, mientras haya juicios, hay dualidad y raramente podremos alcanzar esa conciencia de unidad, que sería la máxima expresión de Keter. Cuando hablamos de una persona que está plenamente en Keter, plenamente es un ser iluminado, es un ser que ya, ha disuelto su yo, su ego, en el todo, y entonces es el ser único. No es el ser individualizado, sino que es el ser único. Y esa es la meta última, el objetivo final para todo el mundo, pero es un camino que estamos recorriendo y, bueno, pues lleva su tiempo. A nivel de personalidad, pues bueno, lo más parecido a alguien que pueda identificarse con el blanco serían personas que apuntan hacia esos significados, ¿no? Entonces, personas muy espirituales, con mucha profundidad, muy sensibles, con un conocimiento holístico integrado, con una filosofía, digamos, muy, muy unitaria. Ni mejor ni peor, ni no se basan únicamente en una doctrina, es decir, incluso ya hasta deja de haber un pensamiento racional en ese sentido. Hay una combinación de amor, intuición, sabiduría de alma, es algo, bueno, difícil de explicar, pero son todas aquellas personas que les interesa lo espiritual y viven por y para la espiritualidad. Y bueno, pues en ese sentido sí hay personas que tienen esta personalidad, que se identifican con este color y bueno, entonces que pueden encontrar en este test de personalidad, que repito, está en la página web, pueden encontrar una sintonía mayor con este color que con los demás. Pero si habláramos del Keter profundo, el auténtico, hablaríamos de un ser que ya ha despertado del sueño, ha despertado de la ilusión, entonces es la comunión divina. Entonces, uno, en el momento en que
llega a ese nivel de conexión divina, abandona el cuerpo, porque el cuerpo es el símbolo de la separación. Entonces es muy difícil llegar a encontrar seres plenamente despiertos en el plano físico, porque es como una contradicción. Entonces, pues bueno, de ahí que haya tan pocos seres iluminados en el plano físico. Estarán un tiempo, pero al cabo de poco tiempo abandonan el cuerpo porque no hay una sintonía entre la conciencia de unidad y el cuerpo como símbolo de separación. Bueno, pues esta es la explicación que me ha parecido interesante hacer acerca de los tipos de personalidad en relación a esferas y colores, entendiendo los colores del árbol de la vida como lo que es esta gama cromática del espectro de luz y no en relación a los componentes místicos del Zohar, que ya esto lo he explicado en otros vídeos, en las meditaciones guiadas, etc. Pues hasta aquí este vídeo, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.